El último tema que nos quedaría entonces de lo que es actualización es la actualización indexada, cuyo diagrama de flujo vendría a ser así. Tenemos el archivo maestro, tenemos el archivo de movimiento, en donde tanto el archivo maestro sirve como para ir leyéndolo como para ir escribiéndolo. Con lo cual, este archivo se va a modificar instantáneamente. Se lo va a leer y se lo va a modificar. Por lo tanto, el archivo maestro necesariamente tiene que ser un archivo indexado. En cambio, el archivo de movimiento, que va a ser nuestro otro archivo de entrada, puede ser secuencial o indexado. Eso no nos interesa ni nos impide tener una actualización indexada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a recorrer, lo que nos va a interesar es recorrer el archivo de movimiento, a diferencia de lo que era el proceso de actualización secuencial, en donde teníamos que recorrer tanto el maestro como el de movimiento. Directamente por cada registro que se encuentre en el archivo de movimiento, vamos a ir a buscar de manera directa el registro que se corresponde en el archivo maestro, y si no existe, bueno, daremos de alta, si no haremos una modificación, o bueno, podrán haber errores. Fíjate la ventaja que tiene esto. ¿Qué pasaría si en el archivo maestro vos tenés 1000 registros y no es indexado? O vamos a hacerlo peor, tenés 1.000.000 de registros y acá en el movimiento tenés nada más que 1000 registros de movimiento. Si estábamos hablando de una actualización secuencial, tendríamos que recorrer tanto el 1.000.000 de registros que está en el archivo maestro como los 1000 registros que están en el archivo de movimiento. Pero, como la actualización indexada te permite acceder directamente a un registro en particular del archivo maestro conociendo su clave, podemos, siguiendo con el ejemplo que tenemos 1.000.000 de registros en el archivo maestro y 1000 acá, solamente va a ser necesario acceder a los 1000 registros que tenemos acá y hacer las modificaciones o las altas pertinentes, así como también las bajas. Entonces, vamos a suponer, fíjate que acá nos está faltando lo que sería el tratamiento del error, que ya lo vamos a ver. Por ahora, vamos a suponer que nuestro archivo maestro tiene 3 registros, cuyas claves son 1, 5 y 6. Y nuestro archivo de movimiento tiene los siguientes registros,
Con la clave 2 viene asociada una alta. Con la clave 5 viene asociada una modificación. Con la clave 6 viene asociada una baja. Y con la clave 7 viene asociada una modificación. Fíjate, tenemos una modificación contra un registro que no existe en el maestro, y eso, como dijimos anteriormente, es un error. Esto se tiene que imprimir por pantalla informando el error. Por lo tanto, mi maestro actualizado, que va a ser el mismo archivo, en este caso tanto la lectura como la escritura se hacen sobre este, van a ser el 1, que no se le hizo nada, el 2, un registro con clave 2 que se creó, el 5 modificado, el registro con clave 5 modificado, y fíjate que el registro 6 dijimos que lo vamos a dar de baja, y bueno, el 7 va a contener un error, ¿sí? Bien. Como te digo, acá nos faltaría entonces imprimir los errores. Y volver para realizar el control, como lo hacíamos anteriormente. Eso ya lo tendría que hacer el usuario, ¿sí? Porque vos no sabés qué tenés que hacer con las modificaciones erróneas, con las bajas o las altas erróneas. Vamos a poner entonces acá que se tiene que hacer el proceso de control con los errores producidos en el archivo de movimiento. Pero el problema acá es peor que en la actualización secuencial, porque si vos llegás a cometer un error, es decir, modificás un registro del archivo maestro erróneamente, eso se te va a escribir en el archivo maestro y no vas a tener forma de recuperar ese registro, que va a quedar erróneo, que va a quedar corrupto. Por lo tanto, para evitar eso es necesario hacer manualmente, digamos, un archivo de backup. Lo voy a poner por acá. De forma tal que si hay errores durante el proceso de actualización sobre los registros del archivo maestro, yo puedo recuperar el archivo maestro original, es decir, ese que no tenía los errores, por el backup que hice previamente. Esto vendría a ser una desventaja en relación contra las actualizaciones secuenciales, pero la ventaja obvia es que todos los movimientos los puedo hacer directamente contra el registro maestro, ¿sí? Y también podemos actualizar en el momento, es decir, al momento de realizar la transacción, el archivo maestro, lo que se denomina como actualización in situ. Y el diagrama de flujo para esto viene a ser
de esta forma. Tenemos el archivo maestro, la terminal del usuario, que va a tomar los datos del usuario, el proceso de actualización, se le va a informar al usuario si fue correctamente actualizado el archivo o si hay errores. Y bueno, el flujo acá es doble. ¿Por qué? Porque voy a tomar registros de acá, tanto para actualizarlos como para informar al usuario, como también voy a escribir sobre los registros del archivo maestro. Nuevamente, se le pide al archivo maestro que sea indexado. Y acordate que siempre es importante hacer un archivo de respaldo o el archivo backup por las dudas que se cometan errores, es decir, que se escriban datos corruptos. Si bien directamente no vamos a tener participando del archivo de movimientos para escribir en el maestro, siempre es bueno guardar todos los movimientos que hace el usuario para tener un registro en el futuro de los cambios que hizo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos querer conocer qué usuario modificó tal registro, cuándo lo modificó y datos por el estilo, ¿sí? Bueno, este proceso, como les mencioné, se llama actualización indexada in situ, o en el sitio, ¿sí? Y son del tipo interactivos. Acordate que de este lado del lado de la terminal, ¿sí? Hay un usuario que vamos a decir inteligente. Inteligente porque digamos que es del tipo humano, no necesariamente que sea inteligente, ¿sí? Sino que tiene razonamiento propio. En otras palabras, tiene un poder de decisión. Y bueno, con esto entonces terminamos lo que es la teoría de los procesos complejos con los archivos. En videos posteriores vamos a ver ejemplos de lo que es actualización secuencial e indexada, utilizando tantos técnicas de apareo incluyentes como excluyentes. Bueno, espero que les haya gustado.